gracias, José. Abrazo grande. Gracias. Y a ustedes les digo que la semana pasada les habíamos hablado que el hartazgo llegó en el peor momento. Y hoy tenemos información de último momento, información que te va a dar todos los detalles de lo que viene. El presidente de la Nación ya lo decidió. No hay dudas respecto de cuáles van a ser los pasos a seguir. El jueves va a haber una reunión, de esa reunión van a participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también va a estar el jefe de gobierno de la ciudad, después le vamos a preguntar si ya lo convocaron, si no lo convocaron, pero lo que sí es un hecho es que se va a anunciar una nueva fase de cuarentena. Aclaración, habrás leído por ahí que se habla de volver a la fase 1, técnicamente no se vuelve a la fase 1, pero sí se vuelve una restricción por 15 días mucho más fuerte en la región del AMBA. El otro día te cuantificaba qué era el AMBA, esta localidad de la que todos hablan, y por qué es tan importante. El AMBA es 30% de la población del país y 40% de la riqueza que se genera en un año. 40% del PBI. Y también el AMBA es puestos de trabajo. ¿Qué va a decir el presidente el próximo jueves? Bueno, 15 días más de una restricción más severa. Esa restricción más severa no es técnicamente la fase 1 por dos diferencias sustanciales. La primera es que los comercios de barrio van a poder mantenerse abiertos. Dicen acá los que saben, que son los intendentes, los que recorren también el conurbano, que la medida de mantener los comercios abiertos tiene que ver con una decisión política por un lado y también con una convicción política por otro lado. La decisión política es que se mantengan abiertos los de cercanía de una manera tal de mantener ese cuentakilómetros funcionando. La decisión, que forma parte de la realidad, es que por más que se les hubiera prohibido a esos comercios de cercanía, el miedo de los intendentes es que no cierren sus puertas porque la situación económica es tan grave, pero tan grave, que ante una restricción más severa por parte del Poder Ejecutivo, que esos comercios de cercanía no acataran. Y no hay, esto lo decía hoy uno de los funcionarios cercanos al presidente, no hay suficientes recursos humanos en el gobierno nacional para controlar cada uno de los locales de cercanía. ¿Qué es lo que va a pasar en esta nueva cuarentena que ya está decidida? Esto no es un trascendido, es información que va a ser oficial el próximo jueves. Se va a hablar de un último esfuerzo para no dilapidar lo que ya se hizo hasta ahora. Se va a hablar de una fase recargada, te decía, por un lado con comercios de cercanía abiertos, pero con una restricción casi absoluta de circulación en la región del AMBA. Se va a hablar de la imposibilidad de ir en un mismo transporte público entre dos jurisdicciones. Esto te va a generar que cuando cruces ciudad o provincia de Buenos Aires la restricción va a ser más severa. Se va a tratar de mantener los bancos atendiendo con el modelo que está funcionando ahora, pero sobre todo, lo que está preocupando hoy, y ahí hubo una frase muy poco feliz del ministro de Salud, de Ginés González García, cuando habló en las últimas horas de cuántas camas estaban ocupadas en los hospitales. Claro, el cálculo ese de la minoría que hizo el ministro de Salud te habla del total país. Pero cuando vos mirás la localidad del AMBA, la ocupación de las camas en los hospitales y las clínicas, está a un ritmo de crecimiento y una aceleración del virus que preocupa y mucho al gobierno nacional. El protocolo va a ser mayor, va a haber mayores restricciones, va a haber mayor posibilidad de control para aquellos que no cumplan la cuarentena y mayores sanciones para aquellos que no la cumplan. Y te decía, solo en Capital Federal el 50% de las camas ya están ocupadas y se está yendo a buscar al virus. Se sabe que la velocidad de circulación del virus es mucho mayor que la proyectada por los infectólogos. Y después, en un rato, te voy a contar esto que va por una autopista paralela, que es Martín Guzmán hoy declarándole, el ministro de Economía, el Council of Americas, piden términos legales a los que no nos podemos comprometer. Se refiere a lo lejos que está la Argentina de acordar un no default. Dato de desempleo del día, 10,4%. Atención, esto es solo el primer trimestre, pre-corona. Los números y los analistas hablan de un desempleo que va a estar en torno al 20%, o el 25% según palabras del propio Julián de Diego. Morgan Stanley, que hoy tenía que decidir si el país seguía como país emergente o país de frontera, le dio una chance más, pero dijo
Cuidado, muchachos, cuidado en Argentina porque si tienen un toque más, una caída más en endeudamiento, pueden perjudicarse. Y la última que te cuento, y te la cuento porque es importante quién lo dice y por qué lo dice. Hoy hubo una entrevista que le hizo Nicolás Balinotti a Luis Barrionuevo, el hombre de las 4 décadas, no es la señora de las 4 décadas, sino es el hombre de las 4 décadas que lleva al frente de un sindicato, en este caso de gastronómicos y hoteles. La frase fue: nos estamos muriendo económicamente, no de coronavirus. Y mirá los números del sector de gastronomía, restaurantes y hoteles. Hay 8.000 empresas de ese rubro que no van a volver a abrir sus puertas. Hay 45.000 compañías en ese sector, de las cuales solo la mitad quedará en pie. Algunas, como la Parolaquia, tuvieron que cerrar locales emblemáticos. Pero el otro dato que dio en este caso el titular del sindicato, te hablo de Luis Barrionuevo, es que la situación en ese sector entró en un camino de no retorno. Estas son postales de esta Argentina y, como te decía, el dato de hoy es que la nueva fase de cuarentena por parte del Poder Ejecutivo Nacional ya está en marcha. Vamos a la venta de los dos temas y vamos a hablar con el jefe de gobierno en la ciudad, Pablo Fernández Blanco. Buenas noches, ¿con qué viene usted hoy? ¿Cómo está, José? ¿Qué decís?